exige sacrificio. Y comenzamos con el versículo 24, dice: no han aprendido nada, en el estadio muchos corren, pero uno solo gana el premio. Uno se pone a analizar la situación, ¿verdad? De lo que dice la cita bíblica, dice que muchos corren, pero uno solo gana el premio. Sabemos que en cualquier juego, cualquier competencia, cualquier actividad donde hay un premio, tiene que haber un solo ganador, ¿verdad? Pueden haber 20 equipos, pero un solo equipo es el ganador. Ahora, si hablamos a nivel de las personas que corren, aquellos atletas, pueden existir 50 personas, pueden estar corriendo, pero uno solo es el ganador, el premio es para una sola persona. Entonces, este versículo nos compara y nos dice que nosotros tenemos que preparar toda persona para participar en un juego, en algo, y si quiere ganar, ¿qué tiene que hacer? Se debe preparar. Se debe preparar el jugador, la persona, el atleta tiene que practicar, si es posible, todos los días, practicar, correr para que tenga resistencia, su cuerpo tenga la capacidad, las condiciones y poder lograr el premio final, para poder alcanzar el premio final, llegar a la meta. Nos coloca esta comparación a nosotros como cristianos católicos porque también tenemos que prepararnos, no es solamente, como dice el dicho, cargar la Biblia bajo el brazo, sino también nosotros tenemos que tener una preparación. Y esta preparación nos lleva a que tenemos que hacer muchas cosas para aumentar la fe en nosotros. Por eso el título de la lectura dice: la fe exige sacrificio. No es solamente yo tengo fe, listo, o yo voy a correr, voy a ganar el listo. No, tiene que haber una rigurosa preparación, ¿verdad? Porque al final de tantos que corren, solo uno tiene que ganar el premio. Dios hace el llamado a todos nosotros como sus hijos, porque todos tenemos derecho a la salvación. Desde que Jesús murió en la cruz, desde ese momento para acá, todos tenemos derecho a entrar a la salvación, al reino de Dios. Pero Dios puede llamar a 1000 personas, un ejemplo, pero esas 1000 va bajando ya los integrantes, 500, 400, 200, 100, cuando ya uno se da cuenta son poquiticos los que quedan. Y así pasa mayormente en todas partes. En nuestra comunidad aquí en Parángula, cuando comenzamos hace 15, 20 años atrás, ¿sí? 20 años atrás y algo, que comenzamos nosotros a caminar con el rosario, la oración, el compartir la lectura de casa en casa. Yo recuerdo que eran muchísimas personas, se hablaba hasta de 80, 100 personas, sí, en un círculo de oración como el que estamos haciendo hoy. Entonces, de esa cantidad de personas, de 100 personas, 80, ¿cuántos quedamos actualmente? Pues aquí fácilmente vemos lo que estamos. Somos apenas 6 personas. ¿Cuántos éramos? 100, 80 personas. En un círculo de oración, esa era la cantidad. Entonces, poco a poco nos vamos quedando en el camino, lamentablemente. Nos vamos quedando en el camino y a veces no nos damos cuenta. Pero ¿por qué nos quedamos en el camino? ¿Por qué mucha gente se ha quedado? Si nosotros no nos ponemos pilas, también nos quedamos. Porque no fortalecimos nuestra fe. No corrimos, no trotamos, no hicimos ejercicio. Pero en la fe espiritual, en la parte espiritual, y por eso mucha gente se ha quedado. Yo escuché mucha gente diciendo aquí en la comunidad de Parángula, cuando nos reuníamos en la oración: yo nunca me apartaré de Dios, pero nunca me apartaré de Dios, mi Señor es mi todo. Y hoy día no están. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirlo de palabras, que me oigan, que me escuchen, pero otra cosa es llevarlo a la práctica. Sí. Otra cosa es que yo me ponga mi de día y noche en la oración, el Santo Rosario, la lectura, asistir a actividades para que uno no se enfríe, porque uno deja de participar, de reunirse, llega el momento en que ya no quiere nada. Y así pasó con mucha gente, que hoy por mucho que usted le hable, no quieren nada con Dios. Olvidándose. Sí, ya no quieren nada con Dios. Entonces, por eso dice: prepárense para correr, porque al final uno solo alcanza el premio. Usted no ve que uno hace una rifa y a la final también uno solo es el ganador, ¿verdad?
Y a veces nosotros queremos ganar, pero no compramos. No compramos el tiquecito para poder ganar, y así nos pasa en la fe. Yo me quiero salvar, yo quiero ser un buen cristiano, pero no compramos el boleto para entrar en ese sorteo. No compramos el boleto. ¿Y cómo compramos el boleto? Entrando nosotros también, sirviéndole a Dios por medio de la iglesia. El siguiente versículo dice: en cualquier competición los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. A la final, los que ganan, el atleta, el que se prepara para competir, ¿qué le entregan al final? Algo que a la final se pierde, se daña. Y si es un ramo, un ramillete, una corona, al final eso se marchita, se daña. O si es un trofeo, a la final por allá lo arrumamos, lo colocamos allá en el rincón, se llena de telaraña, se llena, o si no se daña, se oxida, o se lo roban. Algo pasa. Pero si nosotros como personas nos preparamos para alcanzar ese premio, que aquí se queda al final porque no nos lo llevamos, ¿por qué con más razón no nos preocupamos de prepararnos rigurosamente para alcanzar ese premio que nadie se lo puede quitar, ni la muerte siquiera? Porque nosotros como católicos, si creemos en Dios, tenemos que estar convencidos que aun cuando partamos de este mundo, nuestro cuerpo se queda aquí, pero nuestra alma debe ir a las manos ¿de quién? De Dios. Entonces, si nosotros como personas sabemos que tenemos errores, ¿quién no tiene errores? Todos tenemos errores, todos fallamos. ¿Quién no tiene pecado? Todos tenemos pecado. La persona que diga, no, yo no tengo pecado, no, yo soy, no, está errado, es mentiroso, porque todos somos pecadores. Pero el hecho de que seamos pecadores no quiere decir que yo no debo prepararme. El hecho de que cometemos errores con el pensamiento, con la boca, con nuestras acciones, con nuestra mirada, no quiere decir que no nos tenemos que preparar. Con más razón tenemos que prepararnos, porque no estamos aptos para partir. Entonces, no estamos aptos que se nos acabe el tiempo de la competencia y nos lleguemos allá delante de los ojos de Dios con las manos vacías. Entonces, con más razón debemos preocuparnos de yo buscar la salvación, de dejar todo aquello que me aparta de Dios, todo lo malo, y dar el paso definitivo en la fe, que a la final la salvación, que es la que Dios nos promete y nos da, aun cuando tengamos que morir y que tenemos que morir, nadie nos puede quitar ese premio, nadie. Y nadie se lo va a robar, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni el dinero, ni el malandro, ni nadie le roba eso. Porque lo que espiritual es, espiritualmente se queda dentro de nosotros, y es lo que le vamos a presentar a ¿quién? A Dios. Dice más adelante: así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Imagínate que dos boxeadores, uno que, no, yo no necesito preparación, y se enfrente con uno profesional, que es decir, todos los días, mira, levantando pesas, y trotando, y practicando, entrenando, y se enfrente con uno que simplemente no se preparó porque le dio pereza. Eso es muy... me da flojera darle golpe ahí a esa cosa. Nada, me da flojera ir a flotar, me da flojera comprarte los guantes. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? O sea, si no nos preparamos, ¿cómo nos vamos a enfrentar con una persona que sí se preparó, que es profesional, y nosotros, pero nada, no nos sabemos ni parar siquiera? Entonces, lógicamente, en el primer round vamos a quedar noqueados para el suelo, un solo golpe y vamos a ir al piso. Así nos pasa en la fe. Si nosotros no nos preparamos en la fe, cualquier cosita nos aparta ¿de quién? De Dios. Voy a perder la fe y tenemos la fe, Sí. quedamos listos. Porque usted sabe que hay personas que porque el cura falló no vuelve más a la iglesia. Pero es porque persona, ay, mira fulanito, yo pensaba que fulano era un santo, yo no vuelvo más. Porque cometemos errores y fallamos, no, yo no vuelvo más a la iglesia. ¿Acaso que nosotros vamos por persona? Pero cuando nuestra fe no está afianzada por medio de la oración, la lectura, el Santo Rosario, la Eucaristía, y entre otras cosas, cualquier cosita nos aparta de Dios, cualquier cosita, miren, nos noquea, nos derriba, cualquier prueba nos tumba y no nos levantamos más. Y ahí eso es lo que está jugando el enemigo.
que los cristianos católicos se cansen de pereza, flojera. No, yo no creo en fulano. Ay, no, si eso lo hacen ellos, yo no lo voy a hacer yo, ¿entiendes? Quedamos así. Porque lo tremendo es que también nos justificamos. Ah, si el cura falla, no puedo fallar yo. El cura es un ser humano, va a fallar. Y no podemos colocar la fe en él. ¿En quién tenemos que colocar la fe? En Dios, en Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos también para que no nos pase también lo mismo y caigamos también en los errores, la falla, y después no nos podemos levantar. Sí. ¿Cuánta gente no dice que cree en Dios? Mucha gente. Aquí Parángula, uno hace un censo aquí en la comunidad y más del 70% de la población todavía es católica. Pero católico a su modo. De nombre. Católico de nombre, laico. Entonces, a eso nos llama Dios, que tenemos que prepararnos. Hay que hacerlo, hay que prepararnos. El prepararse no quiere decir que todos los días tenemos que estar metidos en la iglesia, no. Es un mal concepto que hay. Pero sí, mientras nosotros podamos acercarnos a la iglesia hay que hacerlo. ¿Cuántas personas después que están muriendo, que no pueden morir en paz, sí dicen, tráigame el cura, tráigame el cura, tráigame a fulano, y no pueden morir? Y mira lo que dice la Biblia, hay que prepararnos para la pelea. Hay que prepararnos porque no sabemos cuándo nos toque. Lo necesita y lo necesita él. Entonces, cuando eso llega y hay gente que no ha podido, que mueren al final porque ¿qué más? Pero no mueren en paz. ¿Por qué una persona cuando está padeciendo necesita confesarse? Porque una persona cuando está padeciendo no puede morir en paz y lo primero que dice, tráiganme al cura. ¿Por qué? Hay un misterio ahí. Eso no es porque le dio la gana de pedir al cura al último momento, no, sino que hay un misterio que en ese momento, que cuando la persona está muriendo y su alma no está en paz con Dios, como debe ser, ahí empieza a reclamar la conciencia, el alma, porque sabe que no está preparada para partir de este mundo. Sí, sí. Y por eso al último momento, lanzando mano de ahogado, tráigame al sacerdote. Y es triste, a mí me da tristeza. Aquí en la comunidad pasado, soy testigo de eso, y lamentablemente ahí han pasado casos que no hemos podido traer el cura. Y no es porque yo no he querido, o no me ha dado la gana no, sino porque simplemente el cura no ha podido venir. Sí, Y ha muerto así. Y a mí me da tristeza porque yo sí sé que cuando una persona está muriendo y pide el cura, porque su alma no está conforme a Dios. Por algo será, por algo será. Entonces, tristeza da que una persona muera así. Entonces, pero ahí dice la palabra, tenemos que prepararnos. Temprano. Pero uno cree, el ser humano piensa que es mentira. Nosotros creemos que es un juego. Nah, yo tengo 20 años, 30, 40, 50 años, que me muera a los 90 años. ¿Estás seguro que no vamos a morir a los 90 años? ¿Estás seguro que vamos a llegar a 80 años? No sabemos. Dichosas aquellas personas que mueren y tienen la oportunidad de confesarse y de comulgar antes de morir. O una enfermedad que van padeciendo, pero no todos mueren de esa manera. Muchas personas que mueren de un solo golpe, ni cuenta se dan. Sí. Entonces, esta palabra nos da a entender eso, que no podemos esperar que estemos enfermos, no podemos esperar que ya estemos muriendo para buscar de quién, de Dios, sino que tenemos que comenzar a preparar nuestra vida, nuestra alma. Termina la cita bíblica con el versículo 27. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Y eso es muy cierto. Lamentablemente a veces nosotros vemos que hay personas que se acercan y buscan, pero lo duran muy poco tiempo en la iglesia, ¿entiendes? Muy poco tiempo. 1 mes, 2 meses, 3 meses, a los días ya no quiero rezar más, no voy más a misa, le pasó la ilusión. Se olvida de Se emocionó por un rato, pero ya le pasó la ilusión. ¿Pero por qué pasó eso? Porque no me preparé. ¿Por qué pasó eso? Porque no busqué la manera de fortalecer mi fe. Solamente para arriba y para abajo, pero nunca oraba, nunca rezaba, nunca compartía la lectura de la Biblia, nunca comulgaba, nunca iba a misa. Y esa ilusión se acabó. Es como cuando uno compra una bicicleta, un carro,
lo que sea, los primeros días usted no se quiere ni a bajar. La tierra. Si es posible, duerme encima de la bicicleta, encima de la moto. Pero después que pasa la ilusión, ni la mira ya. Así es la fe, lamentablemente. Lamentablemente la fe es así. Sí, sí. A veces nosotros, la fe se vuelve una ilusión y cuando esa ilusión pasa, que se acaba y empezamos a pisar sobre la tierra, que ya se acabó la ilusión, empezamos a ver las cosas de otra manera y ya puede ser tarde. Porque cualquier cosa me aparta de Dios. Entonces pidámosle a Dios y a María Santísima que nos ayude, que nos dé la gracia de prepararnos poco a poco, a tiempo y no que el día de mañana sea tarde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.